11 de la mañana, bienvenidos a La Letra Chica, bienvenidos al aire de Argentina 12. La Ley Nacional de Salud Mental propone un paradigma de escuchen bien, desmanicomialización. ¿Sí? El término es difícil de pronunciar, pero bastante claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? La ley dice, ¿sí? O la ley dispone la creación de dispositivos de medio término, como son los centros de día o las casas de mitad de camino. Sin embargo, la falta de presupuesto destinado a la creación de estos sitios lo que hace es que ante la alta médica se produce un salto al vacío, ¿sí? Es una puerta al vacío. Y esto, digamos, va en detrimento del objetivo, porque lo que termina pasando es que hay un alto índice de, digamos, retorno a las instituciones psiquiátricas, ¿sí? O sea, hay un alto índice de reinternación en las instituciones psiquiátricas. Entonces, el objetivo, que es, al final de cuentas, la reinserción laboral y habitacional, está lejos de cumplirse. Sucede todo lo contrario. Es algo que o se produce una mayor inversión o se revé, pero así claramente no funciona. Hay elecciones, ya pasaron las del Colegio de Abogados de la Capital Federal, ya ganó la doctora Alejandra García y va a ser la nueva presidenta de los abogados. Y vienen las elecciones en provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos de invitada a la presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermina Soria, que busca su reelección, básicamente con ejes similares a los que hemos visto en Capital, que tienen que ver con los procesos de digitalización para que la justicia sea más ágil y eficiente para todos nosotros, y la defensa de la profesión, porque en estos tiempos en los que se atacan a todos los trabajadores y en especial a los que defienden la Constitución Nacional, la defensa de la profesión se vuelve fundamental. Vamos a estar hablando también de la denuncia por espionaje que hizo Casa Militar contra los periodistas de TN, que hicieron supuestamente una grabación ilegal dentro de la Casa Rosada. Desde el gobierno lo que sostienen es que ponen en peligro la seguridad nacional. Como hemos visto el descargo, y lo vamos a ver, tenemos el video, van a ver el descargo donde lo que dicen desde, digamos, la periodista de TN es que grabaron solamente lugares de acceso público, que no pusieron en peligro ninguna cuestión de seguridad nacional ni ningún secreto de Estado, y pusieron, por supuesto, a disposición de la justicia todo el crudo de lo que se grabó. Lo que decían era que simplemente querían hacer una nota que tuviera, digamos, estos pañitos como para ilustrarla. Veremos después qué es lo que termina resolviendo la justicia. Desde ADEPA y FOPEA lo que sostienen es que esto es un ataque más a la libertad de prensa garantizada por, adivinen qué, la Constitución Nacional. Y para cerrar vamos con un fallo que sienta, digamos, un precedente histórico, marca un cambio de época. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la sentencia? Condena a un hombre a 20 años de prisión por abuso sexual agravado sin que haya mediado contacto físico. Y esto es un enorme avance contra todos los delitos digitales. Recordemos que las teorías tradicionales del anterior Código Penal lo que sostenían era la necesidad de un acceso carnal, digamos, para que se configurara antes lo que era una violación, que es el equivalente hoy a un abuso sexual agravado, tenía que mediar acceso carnal. Hoy en día todo eso ya no se considera de la misma manera, y esta sentencia es fundamental para todo lo que tiene que ver con la lucha contra los delitos cometidos a través de medios digitales y contra la extorsión sexual, protegiendo no solo a los menores, este es un caso de grooming, sino también
a los adultos, porque, digamos, todos pueden ser víctimas de extorsión digital, sea sexual o no. Bienvenidos a La Letra Chica, así comienza nuestro programa. ¿Crees que una persona con problemas de salud mental puede vivir sola o necesita apoyo? Necesita compañía. No, definitivamente apoyo, sí. Deberíamos acompañarnos en esas diferencias. Necesita apoyo. Los vínculos ayudan en todos los procesos de enfermedad. ¿Y crees que si esta persona no tiene casa, quién debería hacerse cargo, la familia o el Estado? Casi siempre se hace cargo la familia, el Estado muy poco. El Estado me parece que cierta responsabilidad social. Depende, si tiene familia, la familia como corresponde, si no el Estado, pues no puede dejarlo solo. Y yo creo que en primera instancia la familia. ¿Y crees que una persona que ya no necesita medicamentos debería seguir internada? Es muy complejo lo que me preguntas, no es sí o no. Depende de la situación, depende de la circunstancia. Es muy complejo eso. Habría que ver el grado de problemática que tiene. Si se puede valer por sí misma y tiene un entorno bueno, tendría que volver a su casa. ¿Y te daría miedo vivir con alguien o tener de vecino a alguien que tenga problemas de salud mental? No, no me daría miedo porque puedo ser yo esa persona. No, para nada, los tengo y se ayuda cuando no está en su familia. No, creo que no. No, es algo que me toca de cerca y no soy más empática con ese tema. Estamos ahora con Adelina Navarro Laite y Soledad Fernández Mele, ambas, ¿cómo es? Defensora, curadora pública, siempre me equivoco con esto, pero me parece que, bueno, digo, la presentación es elocuente. ¿Qué es lo que pasa hoy con la gente a partir del alta? ¿Es efectivamente así como un salto al vacío? Bueno, tiene mucho que ver lo que vos hiciste en la presentación, esto de que, bueno, lo que cuesta a veces lograr la internación psiquiátrica, pero hay una rápida compensación en la mayoría de los casos y después hay que trabajar en la externación, una externación sostenida, también como vos decías, para que no sea un salto al vacío. Es un problema bastante común en nuestro sistema, me parece. Digo, pienso también en todos los casos de violencia de género, cuando por ahí los primeros 90 días hay toda una cobertura, pero siempre hay un momento donde te sueltan la mano y arréglate solo. Y después se requiere no solamente de como bien decían las personas que fueron entrevistadas, la familia y también un abordaje específico, profesional, que tiene que ser variado. O sea, la internación es para un momento de gravedad, como pasa con una internación clínica o una terapia intensiva. Pero no nos podemos quedar en la terapia intensiva. De hecho, si nos quedamos ahí, probablemente nos enfermamos, hay otras partes de nuestro cuerpo que se comprometen. En el tema de la capacidad o de las personas que estén internadas, se empiezan a comprometer otros aspectos de la autonomía, desde el manejo del dinero, desde la posibilidad de insertarse en actividades laborales, esparcimiento. Y cuando eso se cronifica, muchas veces deja una discapacidad permanente. Por eso es tan difícil a veces trabajar con personas que viven hace mucho tiempo en el hospital. Sí. 10, 20, 30 años. Al igual que lo que sucede hoy entonces con la medicina, digamos, común, la idea es que permanezcan internados el menor tiempo posible. Sí, lo que requiere el cuadro. Bien. Sí, es como si nos ponemos un yeso que lo necesitamos para 30 días y nos queda 14 años puesto, que es lo que pasa. Sí, claro, no mueves más el brazo. En las internaciones psiquiátricas, Borda, Moyano, Tobar García, los hospitales públicos, vemos cómo esto se cronifica y la gente muchas veces termina muriendo en el psiquiátrico. Por eso en nuestro trabajo desde la Defensoría Pública Curaduría, nosotras somos magistradas de la Defensoría General de la Nación, y bueno, en este diagnóstico que fuimos haciendo durante los años, viendo, bueno, cómo los casos de Sole, los míos se repetían en el tiempo, y teníamos que pensar, bueno, ¿qué hacemos para salir de esta lógica donde, como hemos hablado también en este programa, uno impone multas, las cobra, pero esas multas, aunque sean millonarias, no solucionan estas cuestiones que también tienen que ver con la política pública? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para traccionar en ese sentido con leyes maravillosas que tenemos? ¿Sí? Nosotros nos hemos sometido a la jurisdicción internacional, la Convención de los Derechos de la Discapacidad de la ONU. Sí, de hecho, la Ley de Salud Mental está desde 2011, pero este mandato de desinstitucionalizar esta
está desde antes. Argentina en 2008 se sancionó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los que Argentina es parte, y incluso en la ciudad hay leyes anteriores que establecen que el abordaje de la salud mental no tiene que ser netamente psiquiátrico en el manicomio, tiene que haber recursos. Lo que pasa es que, como decís vos, cuando se llega a una instancia que uno se recupera y está listo para volver a casa, hay que ver si hay familia que nos pueda recibir, pero aún si la hay, esa persona tiene que seguir ese tratamiento, tiene que sostenerlo para no volver Claro, además, a una en general, internación. la familia, por más que tenga la voluntad de recibirlo y por ahí, si se quiere, sea una familia, digamos, con buenos medios económicos, qué sé yo, de todos modos, no tienen los conocimientos a veces como para manejar determinadas situaciones, ¿no? Sí, por eso a veces me parece que en estos temas hay que ser conscientes de que hay muchas situaciones variadas, no son todos los familiares están en la misma situación, no es que todo el mundo deja a sus familiares ahí en el hospital, hay muchas familias que están desesperadas y no saben qué hacer. De hecho, ahora hay una reforma de la ley de salud mental que se está discutiendo, impulsada por muchos familiares que no han encontrado, se han visto en situaciones de no poder internar a sus hijos, de no saber a quién recurrir. Eso más que nada con el tema del abuso de drogas, ¿no? Sí, las internaciones en general a veces plantean las dificultades más disparatadas que también nos pasan a nosotros, porque nosotros recorremos esos carriles desde la magistratura, digamos. Sí. Pero Y tanto para el ingreso a las instituciones como para el egreso. ha pasado de personas que no se han podido internar porque no tienen el DNI consigo. Cuando, si nosotros lo pensamos en la salud en general, si a una persona tiene un accidente en la calle, la ambulancia en la situación de emergencia no le pide el DNI. Bueno, a un paciente psiquiátrico sí. O a veces le piden que esté acompañado por su familiar. Sí. La ley dice todas las personas tienen derecho a ser acompañadas antes, durante y después del tratamiento por sus familiares. Pero a veces pasa que en la emergencia una ambulancia dice, bueno, si no hay nadie que te acompañe, no te llevo. Claro, y la ley, aparte, es derecho a ser acompañado, no es la obligación de que sea acompañado. Claro, Digo, obligación. Estas lecturas erróneas que se hacen a veces de... Que someten a la gente a un mayor riesgo y, bueno, a que no haya un tratamiento, a no acogerlas en las instituciones que corresponden. Entonces es como un sistema de prescindencia, o sea, la gente no se interna más, pero bueno, pero en algún lado las dejamos, ¿no? ¿Cuál debería ser el camino que tienen que recorrer? Digo, estamos hablando, perfecto, de que tienen que estar internados el menor tiempo posible. Ahora, ¿qué es lo que dispone la ley que debería pasar ese día después o a partir del momento de la externación? Tanto la ley de Ciudad de Buenos Aires, que es del año 2000, como la ley de salud mental que comentaba Sole, que estamos entre el 2010 y 2011. E incluso hasta a este proyecto de reforma prevé la creación y la puesta en marcha de un montón de dispositivos que tiene que ser una gama, porque la salud mental es un amplio abanico de posibilidades, esa rehabilitación, distintos niveles de apoyo. Bueno, esto no existe, o sea, o hay muy poquitas casas de medio camino y residencias protegidas en el ámbito, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, con Sole lo que hicimos en el año 2014 fue tener como referencia 2 casos de Sole, 2 casos míos, que eran... personas que sí, estaban internadas hacía muchísimo tiempo en los hospitales y en ese momento exacto estaban en condiciones de ser externadas, porque a veces, como la salud, como pasa en la salud, no siempre estamos en condiciones. Bueno, en ese momento 2 asistidas mías y 2 de ADE podían tener esta posibilidad de pensar en una afuera, de seguir su tratamiento, no en sus casas, porque no tenían una autonomía para valerse solos, pero sí en otros dispositivos. No eran todos el mismo dispositivo, por eso decimos nosotros siempre que tiene que haber un abanico. No todas las personas después de la internación van a tener el mismo nivel de autonomía. Entonces tiene que haber dispositivos para personas que requieren un mínimo nivel de apoyo, otras para medio y otras para quien requiere tal vez vivir sí con mucho nivel de apoyo, pero no en el manicomio, digamos, en un ámbito que tenga una lógica más propia de una casa. Iniciamos el amparo. Afortunadamente tuvimos una sentencia favorable en 2015 que dispuso que esas 4 personas tenían que ser externadas de los hospitales, Borda y Moyano, y que además de esas personas tenía que darse una solución para cualquier otra persona que estuviera en las mismas condiciones de estas, es decir, internadas en neuropsiquiátricos en condiciones de alta y, bueno, en nuestro caso tenían bajos recursos. Sí. Bueno, en 2015 se estableció que había 30 días para cumplir la sentencia con respecto a estos 4 y la verdad es que a 11 años nunca se fueron. O sea,
Sí, la ejecución de la sentencia fue tortuosa. Cuando además empezamos a poner nosotras números sobre la mesa, también en un momento dijimos, bueno, no existe en el circuito público, bueno, que las demandadas, gobierno nacional y local, paguen el dispositivo privado. Cuando le pusimos el número, ahí es como que hubo una retracción del avance de la justicia. Y bueno, para contarles, bueno, en qué estamos actualmente, nosotras como vemos que esta ejecución no pasó en nada a nivel interno, las AS30, las multas que hemos pedido arrancaron en el 2016 con 200 pesos diarios. Después, bueno, llegó un momento que se subieron a 10.000, pero, digamos, no mueve la política pública. Muy por el contrario, invita a desconocerlo. Aparte, siempre hay una cuestión, digo, cuando se aplican AS30, que para la gente es como una multa que se le aplica a quien no cumple, que se la tiene que pagar, digamos, en principio a la víctima, pero no siempre. No, nosotros vamos ejecutando periódicamente a favor de los amparistas originales. Perfecto. ¿Sí? Ahora, cuando esto es más barato que cumplir, es un estímulo. Pierde, claro. En vez de cumplir el objetivo que tiene un AS30, que es que te duela no cumplir, bueno, haces la cuenta y decís, es más barato. Invita a no cumplir. Y por otro lado no resuelve, porque tampoco le servía a nuestros asistidos un monto de dinero cuando lo que necesitamos es justamente una política pública donde haya un lugar donde esa persona pueda trasladarse después de la situación de riesgo cierto inminente. Cuando eso pasa, que puede ir a otro lugar y de ahí también empezar a pensar en un después, porque también yo a veces digo, no es tan difícil pensar en las personas con discapacidad si pensamos en nosotros mismos. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos un trabajo, un familiar? ¿Qué haríamos de nuestra vida? Bueno, a estas personas también hace falta que puedan reconstruir esos ciclos vitales, una actividad, un trabajo, pero eso no se puede hacer durante la internación. En el trabajo, ¿hay algún lugar con el que, no sé, tengan un convenio para la reinserción laboral de estas personas? Hay distintas inquietudes al respecto, incluso hay un proyecto de ley que se presentó esta semana que tiene que ver con abaratar los costos empresariales si toman personas con discapacidad. Es un proyecto de esta semana. Está en juego también a veces que pierdan la pensión no contributiva. En el 2023 se había podido organizar que el que se reinserta laboralmente, cumpliendo... Bueno, perderla me parece que al final los termina castigando y además atenta contra que la gente quiera meterse en un trabajo. Exacto. Me parece que una cosa sería la suspensión. Es que en el 2023 se fue por la suspensión. Después, bueno, el actual gobierno... La suspensión por ahí me resulta algo más lógico. La pérdida, porque después sabemos que volver a conseguirla es... Bueno, estamos hablando de 266 pesos, de 66.000 pesos, ¿eh? Sí, porque por ahí hay un imaginario colectivo de lo que significa esto y es un paliativo así de chiquito. Sí, claro. Entonces, con eso bueno, apenas armás un changuito y bastante... reducido. Sí, o sea, dentro de la proyección de esta externación tienen que estar todas estas variables. Pero bueno, con Sole lo que hicimos, que como estas cosas no pasaban después, más allá de la letra de la ley, fuimos por la denuncia internacional. ¿Sí? Nosotros pedimos el patrocinio internacional de la Defensoría General de la Nación y así llegamos a la denuncia del Estado argentino y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en el Comité de Discapacidad de la ONU. La denuncia fue admitida, el Estado replicó en su momento y bueno, está en condiciones ya de ser resuelta esa causa. Así que bueno, tenemos cierta expectativa. Aunque en la faz local, te contamos esto, que había puesto la Cámara, el juzgado 100.000 pesos de multa diaria para la faz colectiva, que tenía algo de color, pero bueno, la Cámara Federal la acaba de suspender. Ok. Yo pienso estas cosas a veces cuando hablamos de tribunales internacionales, a la gente por ahí le resulta como muy etéreo. Digo, en la práctica, aquellos que tienen un familiar en esta situación y bueno, están pensando o lo acaban de externar o lo que sea, ¿qué herramientas tienen? Y a veces tienen pocas herramientas porque el tema es que pueden tener toda la voluntad, incluso pueden tener con una cobertura de salud, pero el tema es que no hay dispositivos. No los hay. Por eso también nuestro reclamo es que el Estado, porque la Defensoría, los jueces, ese es el trabajo del Ejecutivo, tienen que desarrollar una política pública, pensar en cuáles son las posibilidades, pensar en las variantes, ¿no? En que haya un abanico. Y lo cierto es que tampoco es que sobran estos dispositivos en el ámbito privado. Yo creo que en Buenos Aires hay 4 o 5.
de altísimo costo, pero lo cierto es que las personas no están disponibles para los familiares. Por eso es importante que el Estado intervenga, y lo que vos hoy hablabas es una cuestión de inversión. Esto no es poner más dinero, es ponerlo más inteligentemente, porque se sabe que las crisis de salud mental afectan a las personas, afectan a las familias, y después el costo a nivel salud es altísimo. Entonces, lo que estamos apuntando es que se trabaje en la prevención, que no haya una discontinuidad del tratamiento, porque si el Estado invierte en la internación, que es un recurso caro, y después la gente salta al vacío, la única chance que tiene es de volver con una nueva internación y una nueva crisis. Y cada vez que hace ese círculo, pierde más posibilidad de reinsertarse. Igual, y también vale decir que en este amparo que nosotras hicimos, como planteamos el efecto expansivo y está inscrito en el registro de juicios colectivos de la Corte, todas las personas que estén en condiciones de alta psiquiátrica y de bajos recursos, con o sin pensión no contributiva, pueden ampararse en esta causa que hicimos nosotras por vía incidental para que aproveche la sentencia original. ¿Y cómo saben cuál es, cómo llegan a ese dato? Es una causa que es de acceso público por el portal de la justicia, es ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9, si llaman a la producción se lo podemos dar. Muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la elección del Colegio de Abogados de San Isidro. Y vos te preguntás, si yo no soy ni abogado ni matriculado de San Isidro, ¿por qué me importa? Porque después esto también repercute en cómo funciona la justicia. ¿No me crees? Mira el video. Cuando asumí la presidencia, la justicia de San Isidro estaba llena de vacantes. Faltaban jueces de familia, laborales, camaristas civiles y penales, defensores, fiscales. Los tribunales no podían funcionar como correspondía y decidimos no resignarnos. Logramos que la abogacía de San Isidro tenga representación en el Consejo de la Magistratura y desde ahí impulsamos cada una de esas designaciones. Golpeamos puertas, insistimos y empujamos cada vacante. Hoy la cobertura de vacantes en nuestro departamento judicial es en su mayoría un hecho. No fue un trámite, fue trabajo, esfuerzo y dedicación. Porque cuando el colegio se involucra, las cosas pasan. Sigamos defendiendo lo que hacemos. Muy bien, ahora estamos con Guillermina Soria, presidenta del Colegio de San Isidro. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está hoy la profesión en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la profesión está complicada en todo el país por múltiples razones. Una tiene que ver con lo que vimos en la pospandemia y el advenimiento de las nuevas formas de ejercicio profesional, sí, que eso nos pone en un nuevo desafío de cómo entendemos cómo tiene que ser la profesión del siglo XXI. Nosotros veníamos acostumbrados a ejercer la profesión igual que se ejercía en el siglo XIX. Sí, sí, presentábamos papelitos. Papel, sello, volvíamos, lo cosían. Cuando decimos lo cosían, es lo cosían con aguja e hilo. Y pasamos a toda carrera a un ejercicio de la profesión del siglo XXI y tenemos un montón de desafíos ahí por delante. Pero también esto que decía ahí en el video, que amablemente replicaste, tiene que ver con una falencia que hay a lo largo y a lo ancho del país. En la provincia de Buenos Aires era muy profunda esta crisis de vacantes. Bueno, en federal también. En federal igual, por eso. 30% de vacantes, que bueno, ahora parece que se encaminó. Te diría que en todos los distritos del país hay un problema con las vacantes, pero concretamente en la provincia de Buenos Aires, cuando yo asumí la presidencia, que al poquito tiempo fui designada por los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, lo que detectamos ahí era que era imposible que nosotros le exigiéramos un cumplimiento acorde, sentencias que salieran en tiempo y forma, cuando era verdaderamente un colador. La provincia era un colador. Entonces nos abocamos con mis otros compañeros abogados ante el Consejo de la Magistratura y en general con todos, porque tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial entendieron que este era un problema con mucha importancia como para pasarlo por alto y nos pusimos a trabajar en ese sentido. Fue un trabajo muy exigente porque requirió muchos concursos, muchos exámenes, muchas entrevistas personales, finalmente armar un montón de ternas y terminar en la designación, en el caso de San Isidro el año pasado, de 29 magistrados y funcionarios que vinieron a casi completar la totalidad de las vacantes
de San Isidro. Quedan algunas, hay que seguir trabajando. Yo sigo teniendo vigente la silla esa en la titularidad en el Consejo de la Magistratura, pero requiero renovar el cargo como presidenta del colegio para que eso se mantenga efectivo, si no se pierde. Pero en ese escenario de la correcta administración de justicia, un punto era el de la designación de los jueces, pero había un punto secundario que tiene que ver ahora sí con controlar qué hacen los jueces y funcionarios a cargo de su magistratura. La otra pata. El año pasado el colegio denunció, acusó e intervino en el jury de enjuiciamiento de la doctora McIntosh. No es en el único, Sí. Está en el ADN. Ese era como muy evidente. Exacto. Que había que denunciarla, ¿no? Pero está en el ADN del Colegio de Abogados de San Isidro. Nosotros llevamos a lo largo de la historia del colegio, en 60 años, más de 9 de destituciones, porque nos involucramos de verdad, porque cuando vemos que un abogado se sale de los cauces normales y habituales, el colegio investiga, denuncia, acusa. En Provincia de Buenos Aires hay denuncia y acusación, es un poco complejo el proceso, e intervenimos en el jury propiamente dicho. Tenemos, de hecho, en este momento 2 magistrados denunciados, acusados y ante el jury, uno del doctor García Mañón, que también, pero también una magistrada de familia de Pilar, de la localidad de Pilar, que no cumplía con su trabajo como correspondía. Así que el colegio ahí tiene una fase muy activa también. Sí, bueno, y también el colegio lo que tiene, sí, como materia propia, es digamos, la potestad disciplinaria respecto de los abogados, que yo siempre insisto en estas épocas de propuestas de liberar todo, que no hay nada más peligroso que los abogados, que son los que plantean la inconstitucionalidad de todo aquello que no cumple con nuestra norma fundamental, puedan ser objeto de sanción por parte de un eventual Ministerio de Justicia, que siempre va a ser del poder de turno. Digo, no importa si es el que viene después, y entonces, o ni hablar si quedamos a merced de ser sancionados por los jueces, con quienes muchas veces en la defensa de nuestros clientes hay conflictos. Obvio. Entonces, me parece que es importantísimo reforzar el rol del colegio para que no paguen justo por pecadores y para que, digamos, lo que sean mala hierba sean cortados. Es que ahí hay que entender el concepto, que hay en ese aspecto de tratar de borrar la colegiación legal, desregular es desproteger. Es todo lo contrario de lo que se busca. Desregular es desproteger, porque es desproteger a la ciudadanía de los abogados que no hacen bien su tarea. Cuando vos lo pones en términos de Ministerio Público o el Ministerio de Justicia o los propios jueces sancionando a los abogados, y bueno, van a ser sancionados los abogados molestos, los abogados que reclaman, los abogados que peticionan, los abogados que abogan por aquellos más desprotegidos, porque son los que molestan, o los que van a hacer planteos de inconstitucionalidades que al gobierno de turno no le quede cómodo. Entonces, es clave que los colegios de abogados se fortalezcan en esta idea de juzgar a los propios, para conocer cuáles son los límites, y también porque tenemos como esa necesidad más inmediata de donde tenemos que ir modificando aquellas normas de ética que por ahí quedaron un poco vetustas, porque sin duda, en esto que hablábamos al principio, cuando vos entras en una carrera de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, redes sociales, hay cosas que hay que modificar y que probablemente hay que ayornar en términos de la publicidad de los abogados, pero eso no significa desarmar una estructura, un esquema de colegiación legal. Sí, ahí hablaste de inteligencia artificial. Quiero preguntarles, ¿utilizan ustedes herramientas de inteligencia artificial? Sí, tenemos una posibilidad dentro de lo que es el sistema que tenemos instalado en la Defensoría, y a veces recurrimos. Uno lo que hace es, por ahí haces una primera pregunta, chequeás, siempre tiene que estar la mano nuestra, ¿no? Sí. Sobre todo porque son cosas tan puntuales y artesanales que la verdad que a veces la inteligencia artificial en eso... No es que uno pueda hacer con esto, como en un taller de costura, todo igual. Nuestros casos son muy particulares, pero sí es cierto que nos tenemos que ayornar, sí es cierto que incluso en la Defensoría hay capacitaciones, y también para conocer cuál es el uso ético de la inteligencia artificial, porque lo que no podemos hacer es delegarle nuestro trabajo
a la inteligencia Bueno, artificial. ya a esta altura hay jueces, abogados, sancionados, no solo en sancionados, nuestro país, sí. sino en todo el mundo Ahí, por usos indebidos. A veces lo podemos usar incluso para resumir presentaciones, que a veces son sumamente extensas, entonces por ahí para esos casos después, pero siempre tiene que estar la mirada y el rechequeo humano atrás de todas estas cosas. Aparte, enojarse con la inteligencia artificial es como enojarse con el lápiz o con la computadora. Es una herramienta. Hay que saber utilizarla, hay que hacer protocolos de cómo se utiliza, sin lugar a duda, pero es sobre una todo herramienta. Los chequeos de información, porque la inteligencia artificial tiene una tendencia a alucinar. Tendencia a inventar, ¿sí? Me hace acordar a cuando por ahí uno no estaba muy fuerte para algún examen y empezaba a decir, bueno, a ver cómo rellenamos esto, ¿no? Por eso Sol se ríe porque Sol usa la inteligencia artificial, bueno, pero de otra generación. Coincido con la doctora que aquellos que entienden que la inteligencia artificial no sirve o al contrario puede dar información que por ahí es errónea, hay un punto, pero justamente está atrás el profesional para detectar cuál es la partecita errónea. Entonces esto ayuda y también agiliza tareas y reduce tareas que llevan tiempo y por ahí le dejan al profesional más tiempo para mejorar lo que, por ejemplo, si tiene que hacer un escrito, una demanda o lo que esté haciendo. Así que sí, soy recontra pro de la inteligencia artificial y de toda tecnología, que bueno, ahora un poquito vamos a hablar de eso también. Sí. Guillermina, ¿cuándo son las elecciones del colegio y por qué hay que votarlos? 6 y 7 de mayo, 6 de mayo en Pilar, en la mesa de Pilar, 7 de mayo en San Isidro. ¿Por qué hay que votarnos? Porque tenemos la idea de seguir defendiendo lo que hacemos, de profundizar este modelo, de seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con el área académica. Déjame decirte, el año pasado, solo el año pasado hubo más de 17.000 inscriptos en los cursos gratuitos que el Colegio de Abogados brinda para capacitarnos. Porque hace poquitos años, 2, 3 años, otro de los grandes debates que se dio era si los abogados podíamos o no perder incumbencias en manos de sucesiones notariales, divorcios administrativos, como si todo fuera un trámite, ¿no? Y era lo mismo la fecha en la que no hubiera nada importante que discutir. Exacto. Y la defensa de las incumbencias por parte de los colegios de abogados está muy bien. De hecho, cuando eso se dio, todos los colegios de abogados de manera mancomunada salimos a defender esas incumbencias. Ahora, no se trata solo de defender las que tenemos, sino se trata de ampliar las que no tenemos. Y para intentar ampliar incumbencias, lo principal es capacitarse, porque abogados más capacitados pueden exigir mayores incumbencias. Y eso es el modelo que tiene el Colegio de Abogados de San Isidro y por eso pedimos el voto el 6 de mayo en Pilar, el 7 de mayo en San Isidro, para seguir, como dice el eslogan de campaña, defendiendo lo que hacemos. Muy bien, Guillermina, muchísimas gracias. Nada. El gobierno denunció a 2 periodistas de TN por filmaciones hechas aparentemente con unos lentes inteligentes en pasillos y despachos de la Casa Rosada, bajo el argumento de que se trataría de un espionaje ilegal, que pusieron en riesgo la seguridad pública, bueno, en fin. Y en su programa Y Mañana Qué, la periodista Luciana Geuna hizo un descargo, los invito a que lo vean y hablamos del tema. Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace 2 años que está acreditado en la Casa Rosada, cuente la interna política de una manera más visual. No había denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos. Por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje. Por espionaje. Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada para los periodistas acreditados y es gravísimo. Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión.
Sol Gorostiaga. Bueno, al final fue por una semana sola la del cierre de la... Sí, esa es la última noticia, Juan Pablo. Este lunes a las 11 vuelven a abrir la sala de prensa de periodistas, así que Adorni van a aprovechar para hacerle muchas preguntas seguramente. Así que este es el primer punto que hay que destacar, que fue por unos pocos días, fue una decisión política, fue un gesto político, que justamente acá lo que se está ponderando y discutiendo y va a ser la persona encargada de definir si hubo un atentado contra la seguridad nacional o un atentado contra la libertad de prensa, que es el juez Ariel Lijo, en el que recayó la denuncia, como veíamos en el informe, que realizó la Casa Militar, que depende directamente de la Casa Rosada, por los artículos de revelación de secretos que tienen dos variantes, dolosa o culposa. Pero antes de entrar en estos detalles, sí me parece importante acá destacar lo que estamos viendo en pantalla, que bueno, que se Esas trata... son las imágenes que tomaron. Exactamente, pero me parece importante destacar cómo... Hay muchos secretos en el piso de una escalera o en una alfombra roja. Esa es la alfombra de la entrada. Sí, pero a mí... Imagino que todos cuando fuimos al colegio en la primaria pasamos por esa alfombra roja. Bueno, esto que vos decís me parece muy importante. El descargo, por supuesto, que lo cortamos en el tape por una cuestión de tiempo televisivo. En un momento hablaba... Geuna, de que son imágenes que también podrían haber tomado los chicos de los colegios cuando van a los tours que se hace en la Casa Rosada. Pero acá lo que me parece importante es quizás contarle a la gente cómo es el ingreso de una persona, como también de sus pertenencias a la Casa Rosada, porque es en lo que está poniendo el ojo el gobierno. Estas imágenes no es que se tomaron con una cámara o con un teléfono, sino que yo en esta le voy a dar la derecha al gobierno. Juan Pablo, se tomaron con anteojos... Justo a la derecha. Sí, se tomaron con anteojos inteligentes. Sí. Es decir, uno cuando ingresa a la Casa Rosada tenés un sistema de seguridad idéntico a cuando entras a un aeropuerto. Tenés un escáner por un lado donde se ven todas tus pertenencias, como también un detector de metales. Entonces, en el escáner, en el caso de que vos ingreses, por ejemplo, con una cámara, te van a consultar si esa cámara es tuya, si está inventariada, si es de algún organismo de la Casa Rosada. En este caso, lo que hizo Nacho Salerno fue ingresar con anteojos. Entonces, por supuesto que cuando pasan por el escáner, o ni siquiera hace falta pasar anteojos por el escáner, no detectaron que no eran unos anteojos normales de sol, sino que son unos anteojos inteligentes que uno se pone y nunca otra persona que quizás no los conozca va a entender que con esos anteojos, quizás como yo la tengo puestos, hay una persona que está filmando todo lo que está viendo. Entonces, eso fue lo que este periodista hizo mientras caminaba por la Casa Rosada y no se detuvo solo en el patio de las Palmeras y en espacios que el gobierno llama no restringidos, sino que la denuncia de la Casa Militar apunta a que supuestamente habría transitado por espacios no autorizados y por eso acá sí hacen una denuncia para ambos periodistas por revelación de secretos políticos, que está bajo el capítulo en el Código Penal de atentar contra la seguridad nacional. Sí, lo que dice Luciana Geuna es que ellos pidieron permiso o dieron aviso a prensa, que no pidieron el permiso a Casa Militar. Bueno, ¿sí? Ahí está otro punto muy importante. Ahí está, por un lado tenemos el descargo de Luciana Geuna y por otro lado tenemos el descargo del gobierno, que fue punto por punto. En lo que dice del permiso es que no hubo ningún permiso. En este caso también le voy a dar la derecha al gobierno por segunda vez. Estás? ¿Sabes por qué? Poneme la marchita, dale. ¿Sabes por qué? Porque cuando se hace cualquier tipo de solicitud dentro de lo que es, en este caso, Casa Rosada u otro organismo en el Poder Ejecutivo, se hace a través del sistema de gestión documental electrónica. Entonces, lo que tendrían que haber hecho estos periodistas acreditados era mandar una solicitud donde justamente pedían ingresar con X elemento, en este caso anteojos inteligentes, para filmar con el fin, que es pasarlo en un programa de televisión, no es que lo subieron en una historia de Instagram, lo pusieron ni más ni menos que en TN. Entonces vos también estás
o sea, estás expuesto a que Vos decís quizás que no al gobierno no hay le... error de tipo acá. Ellos debían saber cuál era el procedimiento y no lo Sí, siguieron. ¿y por qué? Primero, no hay nota. No hay nota porque si no la hubieran mostrado, no hay nota. Habrán hecho algún supuesto pedido de autorización verbal. Nota escrita no hay, no está firmada por ningún funcionario. Si no es muy simple, lo mostrarían. Como también ellos... También hay un reglamento dentro de la Casa Rosada que pertenece a la parte de prensa, que todos los periodistas acreditados tienen una serie de reglas que cumplir y entre ellas es que no pueden filmar ni menos reproducir en vivo imágenes de la Casa Rosada de espacios no autorizados. Y eso, en el caso de realizarlo, es una falta grave donde podrían sacarles la acreditación como también suspenderlos. ¡Amo! Bueno, sí, exactamente. Entonces, en estos puntos sí me parece importante, por ahí sí es un poco extremo la Yo creo que viene muy bien para que dejemos de hablar de Adorni. Totalmente. ¿No? Porque viene bastante complicado. Claro, sí me parece extrema la denuncia por espionaje. Me parece que en todo caso va a quedar en el tipo culposo. No creo que esto avance, pero en el tipo doloso estamos hablando de un delito de hasta 6 años, es decir, no es escarcelable. Sí, yo creo que, a ver... Vino bárbaro. No siguieron el protocolo, está bárbaro. Pero de ahí a que hablemos de espionaje ilegal, me parece 3 carajos. Por eso. Un montón. Sí le doy la derecha al gobierno en cuanto a hacer cumplir las reglas, que no cualquiera pueda entrar a la casa de gobierno y filmar, porque lo que dicen es que hay funcionarios de alto rango, como también está el mismísimo presidente, y se podría poner en peligro la seguridad de ellos. Pero habrá que ver si en el caso concreto, cuando el juez que tenga que intervenir, si en el caso concreto las imágenes tomadas verdaderamente pusieron en riesgo la seguridad nacional. Sí, claro. O eventualmente son una irregularidad administrativa. Exactamente, lo que están haciendo claro, es... porque yo veo imágenes de pasillo, de cosas. Por ahí, está bien, no eran lugares autorizados, bueno, de ahí a constituir un tipo penal hay un montón de Es un delito de peligro. No es un delito de resultados, es un delito de peligro. Sí, lo que está seguro es que no siguieron las reglas. Ahí se despertó el sonidista. Sí, está full el sonidista. Al menos no cumplieron con el reglamento de la Casa Rosada. Me parece un montón el tema del espionaje, así que sí estoy de acuerdo con el gobierno, que se sigan las reglas, pero me parece mucho la Casa Militar por eso. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de un delito en serio. Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual sin que haya mediado contacto físico. Vean el informe y empezamos a hablar del tema. Estamos hablando de Orlando Tristán Novillo, este hombre que estaba detenido, estuvo detenido primero en Campana y después en Florencio Varela, por último. Fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual, y resumo la carátula, abuso sexual contra una menor de 12 años sin contacto físico. Me empezó a amenazar diciendo que le iba a mostrar todo a mis papás. Me pedía fotos desnudas o hacer videos desnudas. Y después videollamadas, todo en contra de mi voluntad. Yo no quería. Es un hecho verdaderamente histórico que sienta de alguna manera un precedente. ¿Por qué? Porque normalmente el abuso sexual es físico, obviamente. Es decir, hay contacto físico, pero en este caso, este hombre lo hacía a través de un teléfono celular. Estamos ahora en comunicación con Hernán Navarro, él es director ejecutivo de Grooming Argentina. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer hablar con vos. Bueno, ¿por qué es tan importante este fallo? Bueno, a ver, siento un precedente realmente histórico para la provincia de Buenos Aires. Si bien existía un antecedente en la provincia de Córdoba, esto es algo que nosotros venimos planteando hace muchos años, entender las nuevas modalidades de la violencia sexual sin contacto físico, y el fallo en particular viene a redefinir el abuso sexual con acceso carnal en los términos previstos del artículo 119, cuando plantea que el cuerpo de la víctima se instrumentaliza a través de las órdenes que le da un otro, a través de cualquier plataforma digital, para que realice actos sexuales propios, y ahí es donde se genera este acto de
de abuso sexual con acceso carnal. La realidad es que en este tipo de situaciones la coacción es la que termina de marcar la acción típica cuando la coerción en una primera instancia, y hablamos de grooming particularmente, que tiene que ver con todo el ejercicio perverso, de un perfil perverso, que va coercionando a la víctima en un proceso de fidelización del vínculo, de construcción antes del contacto, de fidelización del vínculo y de sexualización. Nosotros veníamos diciendo que es ahí, en ese momento de la coerción, de la coacción, cuando se perfecciona el acto de violencia sexual sin contacto físico. Este fallo lo entiende en esa línea y sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después para la justicia argentina. Decime algo, muchas veces la gente ve estos casos y piensa, bueno, en mi familia no va a pasar, a mis hijos no les va a pasar. ¿Qué tan extendido está el grooming en nuestro país? No sé si tenés alguna estadística o algo. No, a ver, estadísticas, la Argentina tiene una crisis de estadística y en este tipo de delitos en particular, donde los diferentes tratamientos jurisdiccionales, digamos, no están homologados y unificados en una armonización. La realidad es que el que te dé una estadística unificada en la Argentina en materia de grooming va a estar faltando la verdad. La realidad es que no hay una estadística concreta, pero sí sabemos que el delito, particularmente a partir de la pandemia, ha crecido de manera exorbitante, de manera incesante. Las metodologías y los modus criminales que venimos estudiando, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, van gestando una pandemia en las sombras. Nosotros venimos entendiendo este tipo de delitos como una pandemia en las sombras, es decir, las redes criminales, particularmente la segunda industria ilícita más grande del mundo después del narcotráfico, que es la pedofilia, encuentra en Internet el vehículo de contacto y de proximidad para con cualquier niña, niño, adolescente. En la pandemia comenzó a darse una lógica distinta, que es un primer contacto en lo particular a través de los juegos online, y luego, como son delitos continuados, luego ese delito continuaba. Eso me parece importantísimo que marquemos bien esto. ¿Cómo operan? Digo, porque muchas veces nosotros estamos, yo tengo varios hijos chiquitos, de ambos sexos, he tenido una familia muy prolífica, y siempre me preocupa esto, y sobre todo me acuerdo en algún momento que hubo una noticia sobre el contacto a partir del Roblox, que tenía como muy pocos filtros. Me parece muy importante que hagas hincapié en esto, por dónde es que los contactan y los captan, para que no estemos todos distraídos cuando pase. A ver, la realidad es que hoy cualquier plataforma digital puede ser escenario de una situación de estas características. Las redes sociales y los juegos tradicionales que nosotros medimos en la Argentina, particularmente Roblox, Minecraft, Free Fire, son los 3 juegos más utilizados en la Argentina. Pero después existen lo que denominamos los spin-off de los juegos, de las versiones originales, que nada tienen que ver con una moderación, una administración concreta por empresas que van monitoreando el flujo de intercambio de cada usuario en lo particular, y ahí se vuelve incontrolable el escenario digital en un todo. Ni hablar de la Deep Web, ni hablar de la Dark Web. Bueno, venimos estudiando mucho de la modalidad de comunidad True Crime, que emerge particularmente como crimen organizado desde la Deep Web hacia la Internet superficial, que es la que habitamos todos y todas. En ese aspecto particular, vemos que Internet se ha convertido en un espacio victimizante, que las niñas y los niños en la Argentina acceden cada vez de manera más prematura. En promedio, tenemos estudiado que en 4 de cada 10 casos las infancias acceden antes de los 9 años. Yo ahí considero esta acción simbólicamente como una emancipación digital, para traer un término jurídico. La emancipación digital se da cuando simbólicamente el mundo adulto le suelta la mano, es decir, le pone un dispositivo en la mano, en el bolsillo, a sus hijos y a sus hijas en edades cada vez más prematuras, y particularmente en Roblox, con quien estuvimos reunidos hace pocos meses en Silicon Valley, el promedio en el cual se construye una identidad digital ronda en el mundo los 6 años. Y esto en la Argentina no es un caso aislado. Hernán, te saludo, soy María Sol Gorostiaga. ¿Sabés que te quería hacer...? Hola Marisol, ¿cómo andas? Bien.
Una pregunta en cuanto a un término que usaste que me llamó mucho la atención, que es la primera vez que lo escucho, me imagino a qué se refiere, pero esta palabra de fidelización del vínculo, si yo entendí bien, vos dijiste esto. Sí, sí. Entiendo que te referís, esto quisiera como que lo desarrolles en cómo captan, y me imagino que es durante el tiempo, porque en este caso que vemos acá, que fue esta condena ejemplar, se trata de una persona de 44 años con una víctima de 12 años, que me imagino que le hizo este procedimiento, que quisiera esto, que bueno, que lo puedas explicar para que los padres estén atentos. Sí, gracias por la pregunta, porque a veces con la automatización de la especificidad pierdo un poco de foco o detalle. Voy para atrás. Cuando hablamos de víctimas, hablamos en la Argentina de víctimas que oscilan en la franja etaria entre los 9 y los 13 años. Esto nos muestran los datos en cuanto a las víctimas. Los victimarios, por lo general, me corrijo, son siempre personas mayores de edad que por lo general falsean su identidad para poder contactar a las víctimas. Ningún niño de 9 o de 10 va a hablar con una persona que se presente como un señor de 50, 60 o 70 años. Necesitan emparejar las edades para construir, y acá voy a contestar puntualmente tu pregunta, lo que nosotros llamamos el atrapamiento, ¿no? El atrapamiento, el luring, el cebo, el gancho, el primer contacto que se puede dar en cualquier plataforma digital, hoy en cualquier plataforma digital. Luego esa fidelización del vínculo se va gestando y se va construyendo conforme va pasando el tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser semanas, meses, años. Hemos tenido un caso de una víctima de los 10 años hasta los 16, 6 años siendo víctima sistemáticamente. Por eso hablo del secuestro emocional. Considero que las niños y adolescentes quedan secuestrados emocionalmente. Y esto es lo que también en algún punto expresa el fallo cuando habla del cautiverio. Cuando habla del cautiverio y lo señala como tal. La fidelización del vínculo se va dándole la conversación diaria. Una vez que el perfil se gana la confianza y fidelizó ese vínculo, ahí la víctima queda atrapada y queda como rehén de una situación que luego, como paso siguiente, se va a sexualizar. Y cuando se sexualiza, es ahí donde a nuestro criterio se perfecciona el acto de violencia sexual sin contacto físico. Sí, a mí me parece interesante, digo, en este proceso, corregime si me equivoco, pero hay como algunos denominadores comunes o esas, como dicen, las red flags, las banderas rojas a las que por ahí podemos prestar atención. Uno, creo que tiene que ver con esta cosa de, bueno, si haces esto, te regalo algo que sea, digamos, monedas en un juego, y que obviamente a los chicos les interesa porque eso les permite comprar cosas de ese juego, ¿sí? Y después, bueno, preguntas que en general siempre son datos concretos sobre dónde viven, el colegio al que van, etcétera, como para empezar a, digamos, conocerlos y saber bien quiénes son. Sí, a ver, hay muchísimos mecanismos. La realidad es que, y lastimosamente estamos viendo y encontrándonos cada vez con mayores mecanismos. De hecho, particularmente el doxing, el doxeo, lo que los chicos y las chicas hablan de doxeo, de doxear, que viene de doxing, tiene que ver con el robo de información personal. Y hoy están utilizando, y pongo un caso concreto como para ilustrar a quien nos está mirando y quien nos escucha. Una chica en una escuela se acerca y nos cuenta que le habían enviado la foto de su casa, del frente, de la fachada de su casa, y que la estaban extorsionando, la estaban en realidad coaccionando, que la coacción, recordamos, es cuando alguien obliga a otro a hacer algo, no hacer algo o tolerar algo contra su voluntad. ¿Cómo lo hacen? A través de Google Maps. O sea, no necesariamente ese perfil está atrás, le decimos a los chicos, está atrás de un árbol tomando fotos o grabando la fachada o el frente de su casa. Esto es producto de que muchísimos foros, particularmente grupos cerrados de Telegram, de Discord, estamos hoy estudiando estas dos plataformas, trascienden bases de datos que han sido previamente hackeadas, por poner un término conocido, y es ahí o a partir de ahí donde utilizan este tipo de información para extorsionar y para obtener lo que a nuestro criterio
está creciendo de manera exorbitante en el mundo, que es el material íntimo, el material de índole sexual, mal llamado pornografía infantil, porque las infancias no son actores o actrices porno, sino que son víctimas de violencia sexual. El término técnico es el material de violencia sexual sin contacto físico. De hecho, la Argentina está entre los 10 países del mundo con mayor tráfico de este material. Nosotros estuvimos la semana pasada en un país de la Unión Europea, en Letonia, donde la Unión Europea se ha convertido en el hub de este material, de la mal llamada pornografía infantil, y encuentra en países de América Latina como México al país productor número 1 del mundo. Por eso digo, mucho se dice luchar, y se lucha en algunos países más, otros menos, contra el narcotráfico, pero con cero vehemencia contra la pedofilia. Los estados no han subido al ring, no han identificado como enemigo público a la pedofilia, que está causando estragos y que viene sistemáticamente degradando el tejido social de manera silenciosa, cuando encuentra en Internet ese caldo de cultivo, esa posibilidad de acción permanente ante, lo digo con todo respeto, un mundo adulto anestesiado en materia digital, un mundo adulto que es copiloto de la vida digital de sus hijos. Parecería ser que en Internet las niñas, niños y adolescentes son los padres de sus padres, y encima le sumamos o le añadimos el vector fundamental a nuestro criterio en materia de prevención primaria, que tiene que ver con la ausencia de educación digital en las escuelas. Es inconcebible que en el año 2026, habiendo transitado una pandemia, sigamos hablando de los dinosaurios en las escuelas, pero no de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando una vez más la inteligencia artificial vino a cambiar el paradigma de la producción de ese material hacia la fabricación. Y cierro la idea con esto porque me parece tremendamente vinculante. Hoy, la pedofilia tiene en su poder, a través de la inteligencia artificial, la herramienta de coacción. Ya no necesariamente puede avanzar hacia un proceso de captación, de fidelización, como el que estábamos describiendo, sino que meramente con la foto fabricada de esa niño o adolescente en un contexto de desnudez, puede extorsionar directamente a la víctima. Esta sos vos, si no me mandás la foto que tengo en mi poder, voy a viralizar la que tengo. Perfecto. Hernán, te agradecemos muchísimo. Tenemos que irnos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, brevísimo, Adelina, lo sancionaron a Meta. Sí, el 28 de abril la Comisión Europea de Derechos Humanos sancionó preliminarmente a Meta por no poner filtros para menores de 13 años en el acceso a Instagram y Facebook. Muy bien. Bueno, es un tema complicadísimo el de las redes y que, bueno, la ley va siempre atrás de la realidad. Lamentablemente la justicia también. Nosotros llegamos al final de este programa. Acuérdense siempre, para evitar que los garquen, tienen que consultar un abogado. Si no, después a llorar a la iglesia. Nos vemos la semana que viene con mucho más de La Letra Chica y se quedan con Modo Finde.